Hoy hablaremos del cometa 3i Atlas, ya que esta es probablemente una de las actualizaciones más importantes que he hecho sobre este objeto interestelar. Recientemente ha comenzado a expulsar chorros de plasma, formando múltiples colas y chorros de gas y plasma. Las últimas observaciones, realizadas la madrugada del 8 de noviembre, muestran que este es el momento perfecto para observar el cometa 3i Atlas, ya que se encuentra muy cerca del Sol. Es decir, en su perihelio, se puede ver en el cielo nocturno justo antes del amanecer, pero cuando sale el Sol, su luz brillante lo hace imposible de observar. El astrónomo Michael Jorger ha capturado imágenes del cometa con múltiples colas y diferentes chorros de plasma, lo que nos ayudará a comprender mejor este fenómeno único. Además, como mencioné hace unos días, el cometa C2025 Buno-Borisov fue descubierto alrededor del 2 o 3 de noviembre en la zona entre el cometa Atlas y la Tierra. Sin embargo, parece haberse desintegrado casi inmediatamente después, siendo observado solo durante unos pocos días antes de desaparecer por completo. Cabe destacar que su órbita calculada es bastante diferente y no apunta hacia la Tierra. Según los datos disponibles, Borisov alcanzó su perihelio el 8 de noviembre y decía hoy, y desapareció justo en ese momento. Mientras tanto, el cometa Atlas liberó helio el 29 de octubre. Tras verse afectado por el viento solar, la radiación y las tormentas solares parece haber despertado y comenzado su fase más activa, expulsando chorros de plasma y numerosas colas bien definidas, aunque no tan brillante como el cometa A6 Lehmann, que también alcanzó su perihelio hoy. Esta transformación de Atlas sigue siendo notable. Así pues, en el video de hoy aprenderemos más sobre este fenómeno, responderemos preguntas y hablaremos de otros aspectos interesantes sobre este cometa activo. El Sol está entrando actualmente en su máximo solar, un periodo en el que su producción de energía alcanza su punto máximo. Una de las principales causas de esto es la inversión del campo magnético, que se produce regularmente cada 11 hasta 12 años. Casualmente, fue durante este periodo cuando el Sol lanzó una serie de tormentas de energía hacia el cometa 3i Atlas. Lo predijimos en julio y, como se anticipó, el fenómeno comenzó el 21 de octubre. En la siguiente sección, revisaremos las imágenes registradas y analizaremos datos adicionales relacionados con las fuerzas del cometa, así como el impacto de factores interestelares. Ahora, recapitulemos la escena que los observadores acaban de registrar. Aquí están los datos más recientes sobre 3i Atlas, proporcionados por el astrónomo Michael Jorger. Compartió sus observaciones en redes sociales y fue a partir de ahí que los investigadores comenzaron a notar cambios inusuales en el objeto. El análisis de los datos reveló que 3i Atlas emitía no solo 1 o 2 chorros de plasma, sino 5 diferentes. Algunos eran brillantes, potentes y de larga duración, mientras que otros eran más tenues, pero aún así mostraban un alto nivel de actividad interna. Estos chorros de plasma fueron emitidos desde la región que rodea el núcleo del cometa, llamada coma, una densa capa de gas y polvo, que se forma cuando el objeto es calentado por el Sol. El núcleo real del cometa 3i Atlas no puede observarse con telescopios convencionales, ya que está completamente cubierto por la coma, que absorbe la mayor parte de la luz. Por lo tanto, lo que vemos son solo tenues bandas de gas, polvo y plasma que irradian a su alrededor como una nube de energía viviente, flotando en el espacio.
Lo que despierta el interés de los científicos es la inusual reacción del cometa 13 Atlas a su entorno. Durante muchos meses permaneció prácticamente inactivo, sin cola, sin chorros de plasma, sin signos evidentes de actividad, pero cuando el Sol alcanzó su máximo y desató violentas tormentas de energía de forma continua, el cometa 13 Atlas despertó repentinamente bajo la influencia del viento solar, la radiación y un enorme flujo de partículas energéticas. Este cometa comenzó a erupcionar con fuerza, creando un espectáculo impresionante. Los datos de los instrumentos de observación muestran que desde septiembre hasta finales de octubre, cuando el cometa 13 Atlas se acercaba a su perihelio, su actividad aún era incierta. Solo cuando quedó cubierto por una tormenta solar, los chorros de plasma y las colas de polvo se hicieron visibles con gran intensidad. Debido al ángulo de observación cercano al Sol, la cola real del cometa quedó oculta, dificultando la obtención de imágenes. Sin embargo, lo que se logró captar fue suficiente para demostrar que se trata de un cometa que experimenta violentas fluctuaciones. Lo que hace tan fascinante a 13 Atlas no es solo su impresionante belleza, sino también su inestabilidad. A veces calma, a veces violentamente explosiva. Algunos observadores incluso creen que este fenómeno podría contener elementos que escapan a la comprensión científica actual, como si el universo tuviera su propia conciencia. Aunque parezca increíble, es innegable que 13 Atlas ofrece a la humanidad una visión fascinante y profunda de cómo los objetos interestelares cambian, reaccionan y se desenvuelven en la inmensidad del espacio. Quizás por eso se ha convertido en el centro de atención de astrónomos de todo el mundo. Si nos alejamos un poco para observar más de cerca, podemos ver claramente los chorros de plasma multidireccionales que emanan del cometa 13 Atlas. La imagen muestra que este objeto existe en un entorno energético extremadamente potente, un océano de plasma invisible donde las partículas cargadas se mueven a velocidades vertiginosas, entrelazadas como olas interminables. En la zona que rodea un cometa, especialmente cuando se acerca al Sol, siempre está cubierto por un denso campo energético. Los datos más recientes muestran que 13 Atlas tiene una estructura mucho más porosa de lo que se predijo inicialmente. Esto se debe quizás a que la radiación solar ha penetrado profundamente en el núcleo del objeto, calentando el material interior. Este calor provoca la vaporización de sustancias volátiles que arrastran polvo y pequeñas partículas que son expulsadas a velocidades supersónicas. A medida que el gas y el polvo escapan, interactúan con la luz solar y provocan la fotoionización, un proceso en el que los fotones de luz arrancan electrones de las partículas, creando iones. Este es un proceso común en el universo que incluso ocurre en la Tierra, en la atmósfera y los ecosistemas. Además, las colisiones aleatorias de electrones de alta energía en el espacio también hacen que la zona alrededor del cometa se concentre en iones cargados, formando un complejo entorno de plasma. Cerca del núcleo del cometa existe una capa neutra, donde el gas aún no está ionizado, por lo que se ve menos afectado por el campo magnético. Sin embargo, más lejos, las corrientes eléctricas y las líneas del campo magnético comienzan a volverse caóticas. Algunas de las corrientes eléctricas discurren a lo largo de la cola del cometa,
afectadas simultáneamente por el viento solar. Y la fuerza antisolar, la fuerza que empuja contra el centro, lo que hace especial a Tracy Atlas es que en algún momento tuvo una cola que apuntaba hacia el Sol, un fenómeno tan raro que resulta casi inaudito. Normalmente las colas de los cometas siempre se alejan del Sol, pero en este caso los complejos campos magnéticos y el plasma crearon una espectacular paradoja en su comportamiento físico. Cuando los científicos simularon los campos de energía alrededor de Tracy Atlas, encontraron varios límites importantes, como la región de la ionopausa, donde los iones quedan atrapados, y la región del denso campo magnético, donde la fuerza magnética es lo suficientemente fuerte como para formar un escudo natural. En los cometas normales, el campo magnético en esta región es de solo unos 50 nanoteslas. Pero los datos de la misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea ESA mostraron que durante las tormentas solares la intensidad puede dispararse hasta 300 nanoteslas. En el caso del cometa Tracy Atlas, la situación parece ser aún más violenta. Aunque ninguna sonda se ha acercado lo suficiente para medirlo directamente, las fluctuaciones en su campo magnético indican claramente que gigantescas tormentas de plasma lo están azotando. El viento solar crea ondas de plasma arremolinadas, frenando el flujo de partículas y arrastrando polvo y materia densa lejos del cometa. Parte de esta materia se ioniza, convirtiendo todo el entorno en una caótica tormenta electromagnética, hermosa y violenta, como una auténtica tormenta cósmica. Este fenómeno no solo demuestra que Tracy Atlas está expulsando materia interestelar, sino que también plantea una pregunta más profunda: ¿de dónde proviene? Algunos astrónomos creen que Tracy Atlas podría tener su origen en el sistema estelar Barnard, a tan solo 6 años luz de la Tierra, en la constelación de Sagitario, con una velocidad inicial de más de 58 kilómetros por segundo. Podría haber abandonado ese sistema hace unos 30,000 años. Un abrir y cerrar de ojos en la inmensidad del universo. Sin embargo, también existen teorías que sugieren que proviene de una galaxia más distante o incluso de otro universo, tras vagar durante miles de millones de años por el espacio intergaláctico antes de entrar en el sistema solar. Aún desconocemos la edad exacta de Tracy Atlas. Podría haber existido durante miles de millones de años, permaneciendo prácticamente inalterado. Y ahora, bajo la influencia del máximo solar, ha despertado y entrado en erupción, liberando una cantidad de material sin precedentes. La pregunta sigue en pie. ¿Afectará lo que le está sucediendo a Tracy Atlas, a la Tierra y al sistema solar? La respuesta, al menos por ahora, sigue siendo desconocida. Pero una cosa es segura. Se trata de un fenómeno raro y misterioso que nos recuerda que el universo aún está lleno de misterios por explicar y que a veces los objetos más pequeños encierran la historia de miles de millones de años de evolución cósmica. Lo que hemos observado hasta ahora sugiere que el fenómeno en cuestión no es simplemente un proceso físico, sino que parece involucrar leyes de la naturaleza más sutiles, leyes que la ciencia moderna apenas comienza a comprender. Un ejemplo familiar pero profundo es el agua. Algo que parece tan cotidiano, pero que posee propiedades cuánticas fascinantes. Los cristales de hielo demuestran que el agua puede almacenar energía e información de maneras que aún no podemos explicar completamente. A nivel cuántico, las moléculas de agua pueden organizarse en dominios enlazados
donde los enlaces de hidrógeno y las vibraciones moleculares resuenan entre sí. En este estado, el agua tiene la capacidad de absorber y retener fotones de luz, incluso en longitudes de onda extremadamente bajas, que normalmente no puede absorber. Este fenómeno es similar a la resonancia Schumann de la Tierra, donde las ondas electromagnéticas naturales oscilan alrededor del planeta, un pulso continuo de energía que nos rodea. De igual manera, el agua parece ser capaz de absorber y almacenar formas vibracionales de energía, creando una memoria cuántica natural. Numerosos experimentos han aportado evidencia interesante cuando las plantas se riegan con agua positiva, es decir, agua impregnada de buena energía, crecen más rápido y con mayor salud de lo normal. Por el contrario, cuando se pronuncian palabras o se transmite energía negativa, las plantas se marchitan y mueren. En experimentos de congelación ultra rápida, cuando se coloca una placa de Petri con agua sobre una fotografía y se congela al instante, la imagen aparece en la estructura cristalina del hielo. Incluso cuando las personas concentran sus pensamientos o intenciones enviando pensamientos al agua, las imágenes y las emociones también se revelan en la muestra de cristal congelado. Estos resultados han llevado a muchos investigadores a creer que el agua tiene la capacidad de recordar y responder a la información, que es una forma de materia cuántica con memoria, capaz de almacenar energía, emociones y conciencia. Y si lo pensamos bien, el cuerpo humano está compuesto principalmente de agua, lo que significa que nosotros mismos somos estructuras de información vivientes interactuando constantemente con el entorno energético que nos rodea. Menciono esto para ampliar nuestra perspectiva al hablar del cometa 3I Atlas. Este cometa está expulsando una enorme cantidad de materia y energía al espacio interplanetario. Las partículas de polvo, iones y plasma que libera se dispersarán por todo el sistema solar, transportadas por el viento solar, tejiendo una red de materia y energía que conecta los planetas. Aún no podemos estar seguros de cómo afectará esto a la Tierra. Si será un impacto físico, como un cambio en el campo energético del sistema solar, o incluso un impacto en la conciencia colectiva de la vida, pero es evidente que todo en el universo está conectado. Quizás lo que ocurre con el cometa 3I Atlas no sea solo un fenómeno astronómico, sino también un sutil mensaje energético del universo que nos recuerda que la materia, la energía y la conciencia podrían ser tres manifestaciones diferentes de la misma realidad. Si consideramos todo el sistema solar desde el Sol y los planetas hasta los cometas y objetos distantes como una entidad viviente, la aparición del cometa 3I Atlas puede interpretarse como un nuevo pulso de energía que altera el ritmo y la resonancia de la conciencia cósmica. Al mismo tiempo, se produjo otro fenómeno extraño. El cometa Borisov, recientemente descubierto, apareció entre la Tierra y el cometa 3I Atlas. Inicialmente era tenue, casi invisible, y desapareció repentinamente tras solo unos días. Los cálculos muestran que Borisov se encontraba exactamente entre Atlas y la Tierra. En la última observación, algunos creen que se desintegró de forma natural, pero curiosamente, justo después de su desaparición, Atlas se volvió más activo que nunca. ¿Están relacionados estos dos fenómenos? ¿O se trata simplemente de una coincidencia del vasto universo? No tenemos la respuesta, pero es evidente que desde el despertar del cometa 3I Atlas hasta la misteriosa desaparición de Borisov,
El universo nos revela una profunda conexión entre energía, materia y conciencia. Tres manifestaciones del mismo flujo incesante de la vida. Si visualizas el Sol, la Tierra y el cometa Atlas 13, comprenderás por qué es tan difícil ver con claridad su cola o los chorros de plasma. Desde nuestro punto de observación en la Tierra, Atlas se encuentra casi directamente detrás del Sol. Esto significa que lo observamos desde un ángulo muy estrecho, insuficiente para apreciar la forma completa de los chorros de plasma. Alrededor del 21 de octubre, si el cometa tiene cola, esta se encontrará justo detrás, dispersada por el viento solar. Dado que nuestro punto de observación está casi alineado en esa dirección, la cola estará completamente oculta. Incluso si tuviera una cola apuntando hacia el Sol, como ocurrió en julio y agosto, habría sido prácticamente invisible. Desde este punto, hoy, 8 de noviembre, la situación es algo diferente. El ángulo ha cambiado, inclinándose ligeramente, lo que nos permite ver una porción más pequeña de la parte posterior del cometa. No es exactamente perpendicular a la línea de visión de la Tierra, pero sí lo suficiente para observar que Atlas 13 es, en efecto, mucho más activo de lo previsto. Los datos ópticos más recientes muestran que su brillo aparente ha aumentado significativamente basándose en datos recopilados por múltiples observatorios. 13 Atlas tiene ahora una magnitud aparente de entre 9, 4 y 9 bar, mientras que los modelos iniciales la situaban en torno a 11. Esta diferencia equivale a casi 5 veces el brillo estimado. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Por qué es tan brillante, pero no tiene una cola visible? Mientras que la mayoría de los cometas brillan gracias a la luz reflejada por sus colas de polvo, 13 Atlas muestra algo inusual. Brilla con chorros de plasma. Imagínese, ya no se trata de una única cola, sino de una serie de brillantes chorros que se disparan en diferentes direcciones. 5, incluso 6 chorros de plasma se liberan simultáneamente, creando una escena mucho más compleja que la de un cometa típico. Se puede decir que 13 Atlas no solo tiene una cola, sino también alas de luz, como un objeto que explota silenciosamente, liberando energía desde su núcleo. Con su brillo en rápido aumento y su estructura de plasma en expansión, es muy probable que en las próximas semanas seamos testigos de su fase más activa. A medida que cambia el ángulo de visión y el cometa sale de la sombra del Sol, la imagen que capturamos puede ser completamente diferente, más brillante, más intensa y quizás revelar algunos de los secretos de este extraño objeto. Al observar la serie de imágenes CSR1 del 21 de octubre a principios de noviembre, podemos ver claramente el momento en que el cometa 13 Atlas pasó por el perihelio. Su punto más cercano al Sol fue entonces cuando se desató la primera gran tormenta solar y Atlas se encontraba completamente dentro de su área de influencia. Los datos mostraron numerosas llamaradas consecutivas, la mayoría dirigidas en dirección opuesta al Sol, que coincidían con la posición de Atlas. El 21 de octubre, el Sol, la Tierra y el cometa 13 Atlas estaban casi alineados y en ese instante se liberaron enormes chorros de plasma. Muchos astrónomos creen que fue esta tormenta la que despertó a Atlas, provocando su violenta erupción. En los días siguientes, el cometa se vio afectado continuamente, como si estuviera siendo cargado físicamente. Los cometas se diferencian de los planetas en que su masa es muy pequeña, por lo que
su gravedad es débil y no pueden retener gas ni polvo. Cuando la luz solar y el viento solar impactan compuestos volátiles como el CO2, CO, CN y el agua, se evaporan a velocidades supersónicas, arrastrando polvo y partículas y creando grandes erupciones al evaporarse. Las moléculas se ionizan, convirtiéndose en partículas cargadas que interactúan con el campo magnético del Sol, creando los dinámicos chorros de plasma que observamos. Cada vez que el Sol libera una intensa tormenta de energía, actúa como un impulso que hace que el cometa brille con mayor intensidad, mientras que la materia es dispersada por el viento solar. Aunque pequeño, el cometa Tracy Atlas puede afectar el flujo de energía del sistema solar, contribuyendo a la transformación de la estructura del plasma y el campo magnético en el espacio que atraviesa. Todo esto convierte al cometa Tracy Atlas en un fenómeno mágico, un pequeño pero vibrante bloque de hielo que brilla en medio del océano de energía del universo. El cometa Tracy Atlas es mucho más brillante de lo esperado. Ha comenzado a expulsar una gran cantidad de plasma, parte del cual podría ser polvo o material interestelar. Se desconoce el origen de este fenómeno, pero es evidente que estas partículas se están dispersando por todo el sistema solar interior, y esto continuará durante algún tiempo mientras Atlas permanezca cerca del Sol. El cometa Tracy Atlas aún orbita Marte y se alejará del planeta alrededor del 23 de noviembre antes de alcanzar su punto más cercano a la Tierra, el 19 de diciembre. Posteriormente, continuará su trayectoria hacia Júpiter a mediados de marzo del próximo año. Esta es una fase extremadamente activa en la que el cometa se ve afectado tanto por el viento solar como por gigantescas corrientes eléctricas que discurren a lo largo del plano de la eclíptica. Estas corrientes de energía no solo repelen la materia, sino que también la atraen de vuelta hacia el centro del sistema solar, posiblemente transportando polvo y plasma de Atlas a regiones más profundas. Cerca de la Tierra, aún no sabemos cómo afectará esto a nuestro planeta, pero sin duda es un fenómeno extraordinario. Lo que más interesa a muchas personas no es solo el aspecto científico, sino también sus profundas implicaciones para la conciencia humana. Existen diferentes niveles de comprensión, saber, pero no creer, creer pero no comprender. Y solo al experimentar verdaderamente, las personas realmente saben. Quizás lo que ocurre con Tracy Atlas también refleje el proceso de expansión de la conciencia humana a medida que nos volvemos más conscientes de nuestro lugar en el universo. Tracy Atlas se encuentra exactamente en el plano de la eclíptica, inclinado tan solo unos 5 grados, la misma inclinación que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. En su poderosa interacción con el Sol, parece transmitir un mensaje de conexión y despertar. Tal vez todos estos fenómenos no sean meras coincidencias cósmicas, sino un recordatorio de que los seres humanos no existimos en un pequeño planeta, sino que formamos parte de una realidad mayor. Tracy Atlas no es solo un cometa, sino un símbolo del deseo de superar los límites de la percepción, de expandir nuestra visión y despertar la conciencia cósmica que reside en cada uno de nosotros. Este podría ser el primer rayo de luz que abra la puerta para que los seres humanos comprendamos que no solo miramos al cielo, sino que, de hecho, somos parte de él. No me sorprendería que en los próximos años descubriéramos más objetos interestelares
anteriormente. Registramos a Oumuamua en 2017, a Borisov en 2019 y ahora a TRESI Atlas en 2025. Con los observatorios modernos capaces de cartografiar todo el cielo, su detección será cada vez más sencilla. TRESI Atlas fue avistado por primera vez el 1 de julio mientras orbitaba Júpiter, pero los datos sugieren que podría haber estado oculto en los mapas desde abril o mayo. En 2020 se encontraba fuera de la órbita de Neptuno, dentro de la heliosfera del Sol. Esto sugiere que podría haber más objetos similares moviéndose por el sistema solar que no hemos detectado, con una órbita hiperbólica y velocidades muy superiores a las de un cometa típico. TRESI Atlas es uno de los objetos más rápidos jamás registrados. El fenómeno ha atraído la atención tanto de científicos como del público. Una congresista estadounidense ha solicitado a la NASA que publique imágenes de TRESI Atlas y celebridades como Kim Kardashian han expresado su curiosidad. Este interés demuestra que los seres humanos están ampliando gradualmente su conocimiento de su lugar en el universo. TRESI Atlas nos recuerda que la Tierra es solo una minúscula partícula en el vasto universo y que existen innumerables cosas que escapan a nuestra comprensión actual. Quizás este sea el comienzo de un despertar cuando la gente empiece a mirar hacia arriba y se dé cuenta de que no está sola en este inmenso universo. Aquí termina el video de hoy. El cometa TRESI Atlas está expulsando grandes cantidades de polvo, gas y plasma. Como se observa en la última imagen tomada por Michael Jerger, en la descripción encontrarán enlaces a las imágenes y a la investigación relacionada. Mientras tanto, el cometa Borisov parece haberse desintegrado por completo, desapareciendo pocos días después de ser avistado entre la Tierra y el cometa TRESI Atlas. Un fenómeno sumamente extraño que los astrónomos aficionados siguen intentando observar con mayor detalle. Algunos han preguntado por el planeta X, un planeta hipotético que se cree que existe en los confines del sistema solar y que podría ser el responsable de las anomalías orbitales de los planetas exteriores Urano y Neptuno. Aún no se ha encontrado, pero los científicos continúan buscándolo con telescopios y observatorios más avanzados. Otras teorías sugieren que una estrella binaria tenue, como una enana roja, que orbita el Sol a gran distancia, crea perturbaciones gravitacionales periódicas que alteran la nube de Oort, empujando a muchos cometas hacia el sistema solar interior. También me han preguntado si Borisov podría tener su origen en TRESI Atlas. Según los cálculos de órbita, ambos objetos no se mueven en la misma dirección, pero la desaparición de Borisov justo entre Atlas y la Tierra sigue siendo un misterio. No tenemos datos suficientes para afirmarlo con certeza, solo que ya no se observa. En cuanto a los datos de observación, creo que la gran mayoría son fiables. Muchas de las imágenes provienen de astrónomos aficionados de todo el mundo, desde Eslovaquia hasta Alemania y Nuevo México, quienes han registrado y compartido públicamente sus hallazgos. Si bien siempre debemos ser escépticos con la ciencia, creo que gran parte de estos datos son reales y valiosos. Las tormentas solares y los fenómenos geomagnéticos continuarán durante los próximos días, por lo que será un momento muy interesante para seguir la actividad de TRESI Atlas. Gracias por acompañarnos. Les deseo a todos mucha energía positiva. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para seguir explorando. Nos vemos en los próximos videos.